Heineken Nicolás Romero presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Bartolo Cid y somos Nicolás Romero. El día de hoy, 19 de julio, se conmemora un año más de la muerte de Agustín de Iturbide. Así es, nuestro libertador. Sí, no es nuestro libertador ni Juárez, ni Miguel Hidalgo, ni tampoco Morelos, es Agustín de Iturbide. ¿Y por qué digo esto? Hay que empezar desde el inicio. En 1810, cuando se inicia la famosa guerra de independencia, que la inicia este viejito bonachón Hidalgo, pues obviamente él convoca a una turba iracunda el 16 de septiembre de 1810. Pero, ¿qué pasa ese día? Pues reitero, él convoca a las armas, a levantarse en armas, pero en nombre de Fernando VII. Fernando VII era el rey de España. Lo que pasó aquí es que a este señor, a Miguel Hidalgo, pues le duró 4 meses. 4 meses le duró su lucha, y a esos 4 meses nos lo han vendido como si él hubiese estado con Morelos o con Vicente Guerrero, estando ahí peleando codo a codo, y la verdad es que no. Su lucha duró 4 meses. Él muere en enero de 1911, pero en teoría ya con unos ideales de alguna forma más frescos, porque en el caso de Morelos, él sí buscaba una causa de independencia. El tema aquí es que su causa no prosperó, porque pues lo derrocaron Félix María Calleja y Agustín de Iturbide, que era el mejor militar de la Nueva España, mano derecha de Félix María Calleja. El tema aquí es que pues a Morelos lo matan en 1915, y aquí viene la importancia de Agustín de Iturbide como el libertador, como yo le llamo. Aquí vienen varios temas, porque alrededor de 1821, bueno, anteriormente en 1820 es cuando inicia él a tomar de alguna forma pues revuelo en este tema de la independencia. ¿Por qué? Porque él sí habla de una independencia de España. Obviamente aquí hay temas interesantes, porque es importante hablar de alguna forma de lo que hay alrededor, del contexto histórico, del por qué. Es raro, ¿no creen ustedes que al mismo tiempo se hayan dado las independencias de la mayoría de virreinatos de alguna forma de España? Como obviamente fue la Nueva España, y en Sudamérica se dieron más independencias, como sabemos el caso del famoso libertador Simón Bolívar, que el sueño de Simón Bolívar, como todos sabemos, era crear una gran América hispana, una América latina, por decirlo de alguna forma, como lo bautizó Napoleón III. Era su proyecto, pero era una América latina gobernada por él. O sea, obviamente desde lo que hoy es México, lo que anteriormente era Nueva España, ese era el proyecto, hasta obviamente la Argentina, la Patagonia, y pues en definitiva no se le hizo como tal. Fernando VII regresa al poder en España y manda a Juan de Donojú como virrey de Nueva España, porque obviamente él quería continuar con la joya de la corona española, que era la Nueva España, sin lugar a duda. El caso es que Agustín de Iturbide ya estaba muy bien parado aquí. ¿Por qué? Porque comúnmente nos dicen que Iturbide siempre estuvo del lado contrario, y después de repente se pasó al lado bueno, al lado que liberó a Nueva España del Imperio Español como tal. Pero la verdad es que eso no pasó nunca. Es evidente y es cierto que sí peleó contra la insurgencia. ¿Pero por qué? Porque nos cuentan que la causa de independencia era una causa liberal, lo cual para nada es cierto, porque sencillamente el grito de Hidalgo era "Viva Fernando VII". Entonces ahí ya no hay como tal un tema liberal. Pero el tema de Iturbide era que no le parecían las formas de Miguel Hidalgo, ni tampoco de Morelos. De Morelos no tanto, su problema era con la insurgencia, con la herencia de Miguel Hidalgo, porque su ejército, su turba iracunda, de alguna forma por así llamarlo, se dedicaba al saqueo, a las violaciones, a los asesinatos en masa. El caso de la Alhóndiga de Granaditas me parece un caso evidente. Iturbide no está de acuerdo con esas formas de lograr la independencia. De inicio, que les repito, Hidalgo no buscaba una independencia, buscaba
el tema de Fernando VII que les comento. Entonces, les repito, en julio de 1821, el rey de España, Fernando VII, manda a Juan de Donojú, pero Juan de Donojú llega y se da cuenta que no tiene nada que hacer contra Iturbide, porque Iturbide tiene al ejército de su lado, el ejército trigarante, de las tres garantías, y se da cuenta que no tiene nada que hacer. Entonces prefiere sentarse, entrevistarse con él y negociar de alguna forma la paz. Es entonces cuando se dan los famosos tratados de Córdoba, y es aquí cuando viene el tema importante de Iturbide, porque se logra una independencia, pero una independencia pactada de alguna forma con el Imperio Español, porque fue de una forma muy, muy diplomática. No hubo guerra, ya no hubo guerra. Iturbide lo último que quería era más derramamiento de sangre, entonces ya no hubo guerra. El caso aquí es que se logra la independencia pactada, pero Iturbide crea el Congreso, el primer Congreso mexicano. De hecho, justamente a él le debemos el nombre de México, a él se le debe la bandera tricolor, el escudo y los chiles en nogada. También son un platillo que en teoría es como que en honor a Iturbide. Bueno, pero regresando al tema de la independencia. Aquí el tema es importante porque Iturbide logra con su ejército trigarante solamente marchas por todo el Bajío, por toda la zona del Bajío del país, y son marchas triunfantes, sin derramamiento de sangre. Y el Congreso mexicano nombra a Iturbide como emperador, pero él en un inicio decide no tomar el trono, por decirlo de alguna forma, porque él tenía lealtad al Imperio Español. Entonces él dice, no, mejor que venga Fernando VII. Esto es lo que más se le critica de alguna forma, o quizá un Borbón, un integrante de la familia real española, pero pues ninguno de los Borbón acepta. Entonces el Congreso le dice, es que tienes que aceptar el trono, porque de lo contrario esto se va a abolir, o sea, esto no va a tener razón de ser si no hay un gobernante. Entonces es cuando Iturbide acepta, accede y se convierte en Agustín I de México, el primer emperador, el primer imperio como tal mexicano. El tema aquí es que, les repito, Simón Bolívar ya está inmiscuido ahí, tejiendo una tela de araña ahí importante con espías, manda espías aquí a México para matar a Iturbide, pero pues de alguna forma pues no lo logra. También hay un personaje muy, muy importante en esta época que no quiero decir que es culpable, pero sí tiene mucho que ver con todo lo que pasa, con todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del país. Su nombre es Joel Poinsett. Él era el embajador gringo en México en ese momento. Él tuvo muchísimo que ver en la salida de Iturbide, porque él anduvo metiendo ahí, pues de alguna forma, como decimos coloquialmente, pues cizaña entre el Congreso y entre los personajes importantes de ese entonces en el país. Entonces le dicen a Iturbide que el Congreso, el mismo Congreso que él creó, de alguna forma le da la espalda y le dicen, no, o sea, tu imperio, tú como emperador no puedes seguir siendo emperador, porque no está dentro de la legalidad que tú seas emperador. Entonces hay rumores de que pueden haber levantamientos en su contra. Entonces Iturbide, como siempre, dice, si va a haber guerra, yo me voy, o sea, no quiero derramamiento de sangre en el imperio, en el país. Se va exiliado, llega a Inglaterra, estuvo alrededor de varios países, en Italia, en Suiza. Llega a Inglaterra y en Inglaterra se entera de algo importante que no nos cuentan. Se entera de que hay una posible rebelión, una posible reconquista del Imperio Español hacia la Nueva España. Pero en este momento esto es importante porque el Congreso mexicano, como siempre, pues emite una ley en la cual dictaminan que si Iturbide regresa a suelo mexicano, debe ser fusilado en ese momento, porque es un usurpador, porque es un traidor a la patria, porque se autonombró emperador cuando no tenía las facultades de hacerlo. Fue un rollo completamente.
Entonces Iturbide sabe de esto, manda un mensaje aquí a México, donde avisa de esto y avisa que quiere venir a pelear del lado del imperio, bueno, en este caso del país, de México. Entonces él viene, desembarca en Tamaulipas. Eso fue el 15 de julio de 1824. Él llega a Tamaulipas y obviamente desembarca. A él, bueno, la anécdota es que lo reconocen por su forma de montar a caballo. Se dice que era muy bueno montando como Bartolo. Bueno, pero él a caballo de alguna... Yo también, o sea, yo también es a caballo, como monto bien. Y se dice que lo descubren por eso, porque era el mejor jinete de todo el imperio mexicano. Entonces lo descubren, ni siquiera se emite un juicio como tal, porque el Congreso de Tamaulipas decide que es un traidor a la patria, decide cumplir la ley que se emitió en el centro del país, del imperio, en donde estaba la sede. Y es cuando pues fusilamos al señor que nos dio bandera, al señor que nos dio nombre, al libertador. Es cuando lo fusilamos. Y yo me pregunto, yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué será que en los libros de la SEP nunca nos hablan más que cosas terroríficas de Agustín de Iturbide? Porque siempre nos dicen que el padre de la patria... Tú sales a la calle y haces una encuesta, oye, ¿sabes quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo, te lo contesta el 99% de las personas. Y el otro 1% te va a decir, no sé. Es así de sencillo. O Benito Juárez o cualquier otro nombre. Pero muy pocas personas sabemos de Agustín de Iturbide. Y yo creo que no es justo porque, reitero, fue el hombre que nos dio nombre como tal al país. Sí se creó un imperio. Y también el hombre que dio la bandera de 3 colores, que tanto decimos, que tanto nos enorgullece y decimos que es la más bonita del mundo, pues fue obra de Agustín de Iturbide. Entonces, amigos, pues yo lo dejo al aire. Espero tus comentarios. Si son mentadas, también voy a aguantar vara. Amigos, eso es todo por hoy. No se olviden de compartir este video en YouTube, en Facebook. Recuerden nuestro hashtag Somos Nicolás Romero y Nicolás Romero es chido. Y recuerda la frase de Bartolo Cid: la historia oficial no siempre es la real. Nos vemos en la próxima.